Hoy en Zona 2 hablaremos con el exgobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí. Haremos un análisis de la situación actual que está viviendo Michoacán. Recuerda que estamos en plataformas digitales todos los miércoles 8 de la noche. Búsquenos tanto en Facebook como YouTube, Zona 2, José Luis Alejo y Daniela Flores. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Zona 2 hoy se complace en platicar con un exgobernador de Michoacán, bien querido, que además a lo largo de toda su trayectoria, de su vida política, ha desempeñado diversas actividades como gobernador, diputado, senador, consejero del INE y del IFE, 22 años en el área jurídica de diversos departamentos, el de la Ciudad de México, y permanentemente bien aceptado y bien querido aquí en Michoacán. El licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí, que le damos la bienvenida. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, Dani, muy amable. Señor, al José contrario. Luis, con el afecto de siempre, les agradezco esta invitación. El gusto y el honor es nuestro, además le tenemos mucho aprecio, usted sabe, mucho cariño. Y bien correspondida, Dani. Gracias, señor. La gente lo quiere, le saluda en la calle. Fíjate que sí, José Luis. Lo recuerda bien. La gente, no me he ido de Michoacán, salí del gobierno y aquí viven mis hijos, mis nietos. Y la verdad, respetando la pluralidad, que es una realidad en Michoacán y ya en el país, pero aquí nosotros fuimos precursores de lo que es la pluralidad política, a través del respeto, del diálogo, de la concertación civilizada, hemos logrado tener ese respeto de la gente, inclusive que pertenece a un partido diferente a nosotros. Eso yo creo que es lo que nos deja satisfechos después de haber terminado el gobierno. Es más, algunas personas dicen, ojalá que hubiera la posibilidad de que pudiera reelegirse el licenciado Tinoco Rubí. Es de este tamaño es la aceptación que se ha tenido y de acuerdo al trabajo desempeñado y desarrollado, pues ahora ahí están los resultados, lo cual nos agrada. Pues sí, la verdad, perdón, nuestro trabajo, José Luis, siempre estuvo pues circunscrito al contacto directo con la gente a través de las giras, de la participación ciudadana fue muy importante. Y efectivamente yo me puedo ir al fútbol, a los restaurantes y la gente me saluda con respeto, con afecto, y quien no coincidió conmigo o no coincide, pues no me faltan el respeto. Yo afortunadamente nunca he tenido un incidente que pudiera yo lamentar. Y eso es para agradecerse, señor, porque ya ve que hoy muchos exgobernadores están en la cárcel. Sí, bueno, sí, desgraciadamente O los andan buscando, ¿no? el poder cuando se llega a tener la oportunidad de servir es como cuando los diputados o senadores o cualquier representante popular llega a tomar un cargo, se les olvida que no están defendiendo o representando los intereses ya del partido. Eso ya es una etapa que quedó atrás. Representan los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas que les dieron confianza. Y eso es lo que se pierde a veces cuando se accede al poder. Y luego el otro de los vicios que suceden muchas veces es ¿qué hora es la que usted diga, señor gobernador, señor? No, eso es muy malo. Tiene uno que rodearse, creo yo, de gente que pues sea auténtica en el sentido de que la verdadera colaboración directa es a través de decirle las cosas como están marchando en el Estado, en cada una de las áreas, atendiendo la responsabilidad de cada quien. ¿Qué efectos produce en los políticos, licenciado Tinoco, los que llegan al poder como diputados, senadores o como gobernador? De pronto pierden el piso y se sienten dioses, creo yo. ¿Por qué esa transformación? Pues es eso, el hecho de tener acceso a un coto de poder, creen que con eso les puede dar toda la soberbia y toda la inmunidad y no se ponen a meditar, a reflexionar, que es pasajero. Por ejemplo, yo siempre decía, a ver, hay que tener una relación cordial con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, como el sector empresarial, es muy importante mantener esa relación porque el periodo de un gobierno, puede ser 1 o 2, termina. En cambio, el sector periodístico, el sector empresarial perdura y van a seguir siempre siendo periodistas o
o empresarios, y se les olvida. Pero lo más importante que se olvida, José Luis, es el hecho de que la representación les obliga a cumplir lo que ofrecieron, lo que se propuso. Por eso es el desencanto de la gente y ya la gente no cree en los partidos. Eso es una realidad. ¿Por qué? Pues por lo que tú dices. Llegan a la función y se dedican o a giras o a olvidarse de lo que prometieron y ofrecieron cuando estaban en campaña. Y lo que yo te decía hace un momento, ya no representan a los partidos, Dani. Así es. Ya representan a la sociedad, a los ciudadanos. Ahorita la crisis es la falta de credibilidad de la sociedad en los partidos políticos y en la política en general. Y eso es muy grave. Y estamos muy mal calificados, además, tanto partidos políticos como ciertos personajes de la política. Pues ya tenemos inclusive, creo que hay menos credibilidad en los políticos que en los policías. Sí, así es. Y eso ya es decir cómo está ahora la situación. Pero yo creo que sí se tiene que hacer una rectificación y que tengan conciencia quienes obtienen el instrumento para llegar a tener la oportunidad de servir es el partido, porque así lo marca la Constitución, eso está bien. Pero el partido cumple con elegir candidatos idóneos para que generen credibilidad. El desprestigio de los partidos está muy por los suelos. Y entonces, bajo esta premisa de partidos poco creíbles, ¿qué nos espera? Pero me gustaría que hiciéramos un análisis de lo que está pasando, de lo que pasó en aquel tiempo en Michoacán y de lo que ahora está pasando y cómo lo observa usted, licenciado. Bueno, a nosotros nos tocó, cuando yo fui diputado, acuérdense, en el 89, pues fue el primer congreso plural del país. Ahí nos dimos cuenta, los que llegaron del PRD, del PT, del entonces ferrocarril, pues que yo no tenía la mayoría, yo siendo líder del Congreso, éramos 12 y 12 y no tenía el voto de calidad. Entonces tuvimos que hacer una serie de reuniones, de acuerdos, pero civilizados. Y se creó una conciencia muy bonita, muy interesante, muy desgastante al principio, porque no estaba uno acostumbrado a que iniciativas presentadas por el PRI se rechazaran. Entonces, ¿cómo es posible si el PRI siempre, el partido hegemónico, la fuerza única? Pues sí, se rechazaban porque tenían razón los de la oposición de rechazarlo. Entonces yo en ese momento pues sí me generó una serie de adversidades y de antipatías. Pero yo lo que quiero decir es que teníamos que aceptar que la sociedad nos estaba exigiendo respeto y pluralidad, atendiendo al voto. Si por algo se dio un congreso plural, fue por eso, y no hubo otros. Después ya empezaron a darse los cambios y los cambios de los partidos y la combinación de las elecciones para que hubiera representación de minorías, y eso es bueno para la democracia, José Luis. Entonces yo creo que eso nos ha permitido adquirir una experiencia importante. Y hoy el panorama es muy distinto. Ahora el compromiso es volver a retomar la credibilidad de la sociedad. Y yo he visto muchas tesis, y no sé si ustedes yo seguro que sí, pues todos están pidiendo que alianzas, que vamos a reunirnos para que con los votos sumados de fulano y fulano y fulano de los partidos logramos ser competitivos. No, ya no, eso ya no funciona. En primer lugar, no se presentan proyectos, programas para decir cómo salimos de los atrasos que tenemos. Eso es muy grave por parte de la oposición. Y hablo en general, pero yo creo que se tienen que organizar si seguimos teniendo fe en la democracia y no pensar que se nos puede ir de las manos el país. Creo que lo importante es aceptar eso, que tenemos que aceptar que la sociedad nos está exigiendo credibilidad y confianza, que no podemos hacer nada si no les presentamos algo que sea atractivo para ellos, pero que sea real. Ese es un punto muy importante. Cómo salir de la pobreza, cómo combatir la inseguridad, pero con programas y definiciones muy concretas. Entonces, si no presentamos eso a la sociedad, no cree. Y lo otro, que quien lo diga, pues tenga credibilidad, José Daniel. Así es. Porque así es. ¿de qué sirve presentar un excelente proyecto de reestructuración si no se tiene la credibilidad y la confianza en quien lo está diciendo? Pues es igual. No hay el nivel moral. No, para pues no. decirlo. Entonces, de nada sirve. Si el Señor no me genera mi credibilidad.
pues, ¿cómo voy a creer en el proyecto que está muy bien diseñado en tierra? Tienen la sensibilidad de las regiones, saben el problema cómo está. Pues, te pongo un ejemplo. Para nosotros, para mí en lo personal, considero que para combatir la inseguridad no se requiere solamente los programas sociales, que son muy buenos. Yo aplaudo lo de las becas, lo de los apoyo a las gentes de la tercera edad, etcétera. Son programas sociales que de veras van a fortalecer, pero no, con eso no resuelves el problema de la pobreza. Sí es importante porque estaban abandonados, hay que reconocerlo, pero no es suficiente. Hay que buscar programas y acciones que enfoquen, o que se enfoquen a través del presupuesto y de acciones de gobierno para que la gente que es pobre pues salga de la pobreza y aspire a superarse. Pues yo creo que eso es muy legítimo. Imagínate que lo sigas manteniendo en la pobreza con paliativos, no. Y actualmente, licenciado Tinoco, visto a la distancia, analizado a la distancia, este Michoacán de ahora, realmente usted como exgobernador, en el caso de que fuera nombrado gobernador en este momento, ¿qué cambiaría y qué no cambiaría? Bueno, yo lo que te quiero decir es que no podemos analizar o tomar un juicio especial, lleva muy poco tiempo este gobernador, pero el gobernador está un poco atado a los programas del presidente. Insisto, fortalecer los programas del presidente a través del gobierno del Estado es muy bueno. Hay que darle un enfoque diferente y sin desvirtuarlo. Por ejemplo, el apoyo a los pequeños y medianos empresarios, pues hay que hacerlos productivos. Hay que generarle la expectativa de que puedan subir a la clase media o al empresario medio y con ello puedan generar empleos. Entonces, eso yo creo que el gobernador lo está haciendo o lo está intentando hacer hasta donde yo sé. Hay que darle oportunidad, más tiempo para ver cómo desarrolla este asunto. No es fácil para él combatir la cuestión de la inseguridad, porque la estructura y la línea, por decirlo así, la marca el presidente. Y con esa estrategia para mí, que ojalá que el presidente de veras entendiera que hay que rectificarla. Hay que rectificar esa estrategia. ¿Y cuál sería la solución? Pues mira, yo aparte de los programas sociales, creo como abogado, pero también con la experiencia que me dio el hecho de conocer la necesidad de la gente por región, creo que lo importante es la deficiencia desde abajo, desde el municipio, luego los gobiernos estatales y el federal, en relación al Poder Judicial, a la Procuración de Justicia. Tenemos primero que atacar eso, porque de cada 100 delitos se castigan 3. Entonces, ¿cuál es y esto no es de ahora, esto ya viene de mucho tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es eso, meterle el recurso a capacitar abogados jóvenes, como los que tiene la Corte. La Suprema Corte armó una estructura de defensoría de oficio, que ya lo comentábamos en alguna ocasión, para atender a la gente que está injustamente detenida en la cárcel. Ese tipo de acciones, pagándole bien a ministerios públicos, capacitando, a las policías municipales primero, establecer convenios de coordinación, porque no se puede aspirar a la credibilidad de la gente y de los inversionistas si no les da seguridad jurídica. Y eso pues genera desempleo, empleo informal, etcétera. No solamente combatir a través de operativos, es muchísimo más. Es más profundo todo el cambio. No, es que los operativos, en primer lugar, el ejército pues no está para hacer operativos de este tipo. Critican mucho a nuestro paisano, a Felipe Calderón, por su estrategia de la guerra. Yo creo que Felipe Calderón, quizá como ha dicho él, pudo haber manejado algunas otras situaciones de inteligencia antes de incorporar o de hacer la declaración esta o la intervención del ejército en materia de seguridad. Ya era alarmante el asunto y él tuvo que tomar una decisión. Pero ¿cuál fue el espíritu de él? Para mí el espíritu de él fue el buscar proteger a los ciudadanos y respetar el Estado de Derecho. Que lo hizo con el instrumento que no estaba y ni está autorizado, porque el artículo 129 prohíbe que el ejército intervenga en este tipo de acciones. Y ahorita están en la dinámica de que quieren pasar la Guardia Nacional al ejército y ahí sería peor ya. Entonces, creo yo que
la forma de resolver el asunto es con autoridades de seguridad, pero civiles. Nada más hay que capacitarlos y meterle recursos. No militares. No militares. Los militares tienen una función muy específica en varios términos de la Constitución que se dedican a garantizar la paz y la tranquilidad pública en caso de invasiones o de seguridad nacional, etcétera. Está muy claro cuáles son sus funciones. Pero las funciones de seguridad, no, lo que dice Dani. Y meter 100 soldados, 200 soldados para que los ofendan, pues yo creo que no está bien. Digo, desde mi punto de vista. Entonces yo creo que la forma de dar un paso hacia adelante, creo que es reestructurar y apoyar las instancias de procuración y administración de justicia. ¿Considera que este tema, de lo que estamos hablando, licenciado, el tema de la inseguridad de algún modo, es el talón de Aquiles de los gobiernos actualmente? Pues es el sentir de la sociedad. Vean las encuestas. Ya la seguridad es una petición, es una necesidad en las estadísticas. Se marca que eso es lo más importante y después la cuestión económica. Son dos factores que hay que atender, pero para mí el primero, para la seguridad, se requiere esa reestructuración de las áreas de administración y procuración. Desde ahí lo primero, ya después viene lo demás. Y a nivel municipal. Claro. Desde Y el luego la municipio. otra también, Dani, no porque sea necesario, pero darle autonomía a las instituciones que son los garantes de la transparencia y de la rendición de cuentas, como es el IFAI, el INE. Esos son los órganos que hay que fortalecer para que la democracia no se nos desbarate. Sí. Pero por el contrario, ¿quieren afectarlos? Yo creo que el presidente no le informan bien, porque el presidente en su campaña pues dijo muy claro que sus objetivos era combatir la pobreza, la inseguridad, el desarrollo económico. Entonces yo creo que a lo mejor al presidente no le han explicado bien por qué no funciona la estrategia. Y conocemos sus argumentos y tiene razón en muchos aspectos. Que hubo corrupción, pues claro que hubo corrupción, que es algo también que no acepta. Hay que aceptar los errores, José Luis, Dani. Pues digo, la forma de poder superarse es aceptando los errores que se cometieron. Y de que hubo corrupción, sí. Yo cuando desaparecieron lo de las guarderías, y en una plática que tuve con jóvenes en México, de la Ibero, les dije, miren, a lo mejor sí, todavía no se hacía la auditoría famosa de ver, porque decían que había mucha corrupción. ¿Por qué no la corrigen? Y quien haya hecho actos de corrupción, que lo metan a la cárcel. Pero no desaparezcan un organismo o una institución que apoya a las mujeres que tienen necesidad de trabajar. Pero pues, y así en todas las áreas. Yo no dudo, insisto. A ver, otra cosa que le aplaudo al presidente es el hecho de que tomó la decisión la Secretaría de Hacienda de cobrarle impuestos a los grandes empresarios que estaban exentos. En nuestro programa lo comentamos en alguna ocasión. Eran millones de pesos que estaban ocultos que porque eran amigos. Eso estoy de acuerdo, eso lo corrigió muy bien. Y ahorita la recaudación es buena. Pero en este aspecto de la seguridad sí siento que debe. Y abordando lo del tema del SAT, no solamente han ahora pedido, exigido que se cobre el impuesto a la persona que más gana, sino también a mucha gente ahora la han metido allí al SAT y preocupados que tienen que rendir cuentas de todo, o sea, sienten que hay una persecución. Desgraciadamente se han excedido y por eso, si ustedes se fijan y hacen un análisis muy puntual de las acciones de inconstitucionalidad que están planteadas y amparos por estas iniciativas que han afectado la privacidad en muchos casos, pues como de que te van a embargar antes de que investigues. No, eso no se puede, pero sin embargo hay una iniciativa donde te congelan tu cuenta, sea chiquita, grande, mediana, si no te manifestaste o cometiste una irregularidad administrativa. O sea, primero te sancionan y luego investigan. Eso es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucional. Y así hay otras medidas, como esto de la prisión oficiosa también. Pues no es del SAT, pero también es una acción que está totalmente impugnada por parte de las empresas y de particulares. Yo nunca había visto en la Corte tantas acciones pendientes promovidas por particulares y por los congresos locales en materia de controversias constitucionales. Sin embargo, bueno, esto refleja que las cosas no están bien. ¿Y sabes por qué no? O creo yo, porque los legisladores no han, con todo respeto lo digo, sobre todo algunos,
entendido que está bien la idea del Parlamento abierto, es un sistema, es un procedimiento que se utiliza en los sistemas parlamentarios para consultar a la gente que sabe y que tiene experiencia para tomar decisiones, como es en lo de la reforma energética, eléctrica, etcétera. Son las gentes que saben, pero no sirve de nada porque no los toman en cuenta. Sí los escuchan, hacen una gran promoción, pero al fin de cuentas no hay el debate, no hay el aceptar que sí tienen razón en algunas cosas. Otro problema que nos preocupa, que no está relacionado tampoco con el SAT, pero viene a colación, es el hecho de que no te puedes bronquear violentando el Tratado de Libre Comercio. Yo estuve en el Senado siendo parte de la aprobación del TLC primero, que generó muchas expectativas positivas, que no se desarrolló como quisiéramos, pero no fue culpa del tratado, fue culpa de incumplimiento de las dos partes, sobre todo en México, hay que reconocerlo. Pero el violentar una disposición de esas implica un gasto enorme y una sanción impresionante para el gobierno que no cumpla con los postulados del tratado. Ese capítulo de solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio es muy complejo, pero es muy claro en el sentido de que si tú incumples y se abre un panel para un arbitraje internacional, estás perdido, ¿eh? Son millones de dólares las sanciones, aunque tarde 1 año o 2 años, pero no la puedes salvar. Entonces, ¿para qué? ¿Qué necesidad si tenemos que cumplir con lo que firmaste? ¿Para qué incumplir? Y eso yo creo que tampoco le informan bien al presidente. Sí, sin duda alguna. Y lo que dice en su momento, ha dicho Cuauhtémoc Cárdenas, lo expresó, pues que no hay un modelo de administración de gobierno con López Obrador. Directamente lo dijo. Sí. Que no hay un plan. No hay un plan. No hay un plan. Sí, mira, yo creo que el ingeniero tiene razón en el sentido de que los proyectos, o sea, los programas sociales no tienen una planeación para darle seguimiento si están dando resultados o no, que creo que es a lo que se refiere parte del ingeniero. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer a futuro ante lo que estamos viviendo? Por ejemplo, si hubiese un plan en materia de salud, hubiéramos enfrentado el problema del virus en forma diferente y nos hubiera costado menos vidas. Pero no existió. Se creó el INSABI y no se estableció el proyecto y el programa de dónde queríamos llegar con eso. Sustituir al seguro popular y a las funciones de los servicios médicos, pues no es cosa, no se puede jugar con eso. No, o con las Es tan medicinas. sencillo además. Es lo ¿no? mismo en las medicinas, la deficiencia de los niños que han sufrido por la falta de los medicamentos, sobre todo en el ámbito del cáncer. Entonces, todo esto es que quizá lo que dice el ingeniero es que no hay proyecto, no hay programas para resolver los problemas. Proyecto de nación. Y Ah, es un no, proyecto. ya No, imagínate, la salud pues es un derecho humano. Economía. Y la economía, la seguridad, todo. Entonces, por ejemplo, la seguridad, si hubiese un análisis profundo, serio, de cuáles son los orígenes del problema, yo creo que el presidente rectificaría y en lugar de invertir en una obra que puede ser importante o no, se invierta en esto y de veras que le hubiera ido muy bien al presidente. ¿Lo hubiera? Pues ya falta menos, Pues sí. 2 años, ¿no? El Poquito presidente más. dice que los 2 últimos años va a ser lo mejor. Puede ser, digo, nada más que yo no veo cómo se puede cumplir. Digo, a lo mejor sí, y ojalá lo cumpla, que estos los últimos 2 años para beneficio de la población, de la gente, así sea. Usted sabe que en los 2 últimos años hay tradiciones, hay intereses, hay otro tipo de situaciones, escuchan menos al político, menos al gobernador o al presidente, es decir, va de bajada. Porque están preparando, ¿no? Para lo que viene. Así En es. todos los gobiernos Ujú. es lo mismo. Después del 4.º año, lo que hace el gobierno es aterrizar las obras que están pendientes, las obras materiales, las acciones, porque ya empiezan los intereses, que son muy humanos, es parte de la condición humana del político, a buscar sus propios intereses, y más ahora que el presidente abrió y destapó el proceso de la elección de candidato antes de lo que marca la ley. No quiere decir que esté violentando la ley porque van a ser, según eso, ellos, los que están ahorita de candidatos o precandidatos o posibles candidatos, pues hacen reuniones que son informativas y lo hacen en sus días inhábiles. Estoy de acuerdo, pero sí se adelantaron mucho, yo creo. Pero en fin, eso ojalá
no les genere una división interna y que no haya conflicto, pero lo que decíamos, los últimos 2 años ya no, los funcionarios hay que reconocerlo, y si no, es un consejo que yo con todo respeto les hago a los compañeros, no de Michoacán, sino de cualquier estado, que se olviden porque van a tener decepciones enormes de quienes consideraron estar más cerca de ellos. Parte de la condición humana. Suele suceder. Del que menos piensa uno, puede suceder que haya una deslealtad y puede serlo por atender intereses personales o proyección personal. Pero bueno, nadie puede dudar que el presidente sigue gozando de una gran popularidad. Pero yo creo que, con todo respeto le digo al presidente, que tiene que empatar esa popularidad con las eficiencias de su gobierno. Si no, él ya no va a estar en el proceso. Y yo no estoy en contra ni de mi partido ni nada de esto. Simplemente estoy haciendo un análisis muy objetivo desde mi punto de vista. Como exgobernador, y se me vino a la mente en este momento, se tiene que preparar la gente que está en la política. Yo me refiero hasta preparar no solamente mentalmente, sino hasta en cursos para poder enfrentar el poder, porque el poder no es fácil de llevar. Los vuelve locos a muchos hasta en el primer año. Sí, es una locura. La verdad sí. ¿Cómo manejar el poder? Simplemente poniendo los pies en la tierra, Dani. No se pueden hacer acciones de gobierno si no atiende uno a la realidad social. O sea, el comportamiento de un gobernante, sea de todos los niveles, presidente municipal, tiene que tomar en cuenta que tarde o temprano la sociedad le va a reclamar y le va a exigir. Y aun cuando no se haga legalmente por la impunidad, la verdad es que el rechazo social es lo más grave, es lo más dañino. Y la gente que, mucha, no digo todos, pero llegan, acceden al poder, se marean y creen que esa etapa o ese momento no va a llegar nunca. Y eso no puede ser. ¿Creen que es permanente? Son ciclos y son se cumplen. ciclos. Vea usted Son ciclos. los gobernantes que están ahorita teniendo problemas. Sí. Entonces, lo mejor es tratar de cumplir con esa responsabilidad, pues pasar. No vas a resolver todos los problemas, o no se van a resolver, pero al menos hubo la intención y el planteamiento y el reconocimiento de que hubo errores en algunas acciones. Eso es lo más importante. Pero la soberbia a veces invade, como dice Dani, a quien accede al poder sin estar preparado para ello. ¿Y quién está preparado? Pues no hay una escuela. Eso le preguntar, ¿no hay un cursito, algo? Pero sí hay una idoneidad de cómo armar un gabinete, por ejemplo, un presidente municipal o en el Congreso. Tú ves, y lo digo, eso no es una crítica, es un análisis serio. Tú ves en el Congreso, o ven, de Dani, en el Congreso, al presidente de una comisión legislativa que es ingeniero, lo cual, bueno, eso no puede ser, pero bueno, se da. Sí. Y alrededor de él, en lugar de tener asesores jurídicos, tienen a los parientes, a los amigos, y eso genera incertidumbre y falta de capacidad. Claro. ¿Y qué pasa con las iniciativas? Pues pasan de noche. Claro, así es. Finalmente, un político, cuando cae en este tipo que se creen dioses en pocos días, normalmente son personas que carecen de una ética política o una ética social, por un lado. Faltan también vocación, porque hay gente que con mucha vocación realiza efectivamente este tipo de encomiendas, pero no son la mayoría. Y estoy recordando, licenciado, que el PRI, el antiguo PRI, el que conocimos en su momento, pues ahora está repetido en Morena. Yo veo lo mismo, o quizá cosas peores. Yo creo que esté de acuerdo. Sí. El PRI tuvo oportunidades importantes y desgraciadamente no solo el PRI, cualquier partido que se aleja de los procesos democráticos internos auténticos, no simulados, para elegir sus dirigentes, genera incertidumbre y desconfianza, no solo en su militancia, sino en la propia sociedad. Yo pienso que lo que debe hacer un dirigente es respetar, y si no se cumplió o él no tuvo esa oportunidad de competir en el ejercicio de la función, recorriendo los municipios, reestructurando los comités, en fin, y ganándose la confianza de la gente, que se hagan representantes los dirigentes
de las necesidades de la gente, sea del color que sea. Ese es el tema. Acuérdate que cuando nosotros, y perdón que refiera a mi gobierno, pero fue una experiencia que yo transmito, teníamos reuniones con todos los presidentes ahí en el Palacio, una vez al mes, de todos los partidos. Ahí tengo testimonios importantes de cómo escuchábamos cuáles eran las necesidades de sus obras anuales y le dábamos un seguimiento puntual a cada compromiso. Tú vas a participar con tanto para Tres Pozos, tú vas a que quieres el camino de tal, y nosotros vamos a participar con el gobierno estatal, pero dime 3 obras, y las cumplíamos. Y se iban tranquilos, satisfechos, y les dije, nada más, no desvíen los recursos, porque si no la gente se va a quedar. Y entonces yo iba a los lugares y ahí ratificábamos el compromiso. Entonces, eso es lo que yo creo que se tiene que hacer y se está haciendo. El gobernador se reúne los lunes con su gabinete y escucha y analiza y le da seguimiento, yo creo, a cada una de esas acciones. Hablando del gabinete, lo acabo de tocar, ¿cómo ve el perfil de las personas que hoy ocupan el gabinete? No sé, yo lo veo diferente. Perfiles anteriores, por ejemplo, de su gobierno, de los que siguieron, pues era otro tipo de funcionario, ¿no? Y cualquiera puede ser un secretario de Estado. Pues la verdad, yo mire, Dani, no puedo juzgar porque no sé cómo están trabajando, cuál es su función, pero hay gente, tiene gente, pues que tiene experiencia, o que si no tiene experiencia se ha rodeado de gente que sí la tiene. Entonces, eso es cosa de analizar de aquí a un año, o sea, va a cumplir un año, a ver cómo está funcionando. Y el que tiene que hacer el análisis muy puntual es él y el secretario de gobierno, que para eso está, para analizar puntualmente si en esas reuniones semanales, en esas reuniones semanales se está cumpliendo con lo que se comprometieron o no. Eso lo digo yo, o sea, por eso lo digo yo, licenciado, ¿no? No se preocupe. Los acaba de renunciar, Dani. No, Dani, yo no estoy prejuzgando. Digo, bueno, es que sí veo que hay muchas carencias. Es que yo conozco a ahí. algunos y yo puedo decir que están haciendo un trabajo efectivo por lo que yo veo. Pero quien tiene el análisis de fondo, pues es el gobierno, es el gobernador. Y a mí me gusta ese sistema de que se reúna, como yo lo hacía los lunes, no sé dónde se reúnan, pero he visto que tiene esas reuniones con su gabinete. ¿Se reunió con Alfredo Ramírez usted y platicaron? Sí. ¿Y sí le hizo caso? Pues yo le di mis puntos de vista muy concretos en una reunión muy antes de que tomara posesión, inclusive. Y le di mis puntos de vista y lo hice con el ánimo y el deseo, pues de que le vaya bien a Michoacán. Si le va bien a él, le va bien al Estado y nos va bien a todos. Pues aquí vivimos. Así es. Entonces tenemos que buscar que nos vaya muy bien. Tenemos que ir a una pausa, José Luis. Rápidamente, ¿se nos permite, licenciado? ¿Cómo no? Y ya regresamos. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Hace unos días se cumplió el aniversario de haber logrado la reubicación del comercio informal que se encontraba en el centro histórico. Esta fue una acción de gobierno donde participaron los propios comerciantes, el gobierno en sus 3 instancias y la participación ciudadana que fue definitiva. Agradezco de veras al personal, compañeros e instituciones públicas por su decidida colaboración. Agradezco a quienes ya no están con nosotros, al licenciado Enrique Villicaña, que fue un factor importante para la resolución de este grave problema que enfrentaba Morelia desde hace muchos años. El licenciado Juan Benito Coquet, que en paz descanse, el ingeniero Efraín Cardoso también, Alfredo Estamatio, José Canela, el ingeniero Carlos Martínez, el ingeniero Carlos Martínez García,
Desde luego las autoridades municipales en aquel entonces, encabezadas por Salvador Galván, a nuestro oficial mayor en aquel entonces, el licenciado Fausto Vallejo, a Anita Compián y a muchísimos más funcionarios de todos los niveles que nos hicieron favor de participar en esta excelente acción. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia, y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. En 1996 y 2002 usted fue gobernador. Por lógica razón conoció el Estado y lo conoce, fue senador, diputado. Mi pregunta, licenciado Tinoco, es, actualmente Michoacán está siendo intervenido por el crimen organizado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo observa esta situación de delicada? ¿Qué es lo que opina? Pues yo escucho y atiendo, sí, efectivamente, conozco mucha gente del Estado y me da mucha tristeza, José Luis, conocer familias en la zona de la costa, en Buenavista, allá en Chinicuila, en Cualcomán, Coahuayana, que se tuvieron que ir y que son migrantes y están en Tijuana. Me hablaron varios y me dijeron, licenciado, estamos muy tristes, dejamos nuestra tierra, dejamos nuestro hogar, ya no podíamos vivir allá, peligraba nuestra vida. Y eso pues me dio mucho dolor. La verdad, vuelvo a lo mismo, ojalá el presidente rectifique. No se trata de una guerra, se trata de hacer acciones adecuadas para que le demos garantía a los ciudadanos. Eso es lo que los ciudadanos lo que están pidiendo es paz, tranquilidad. Y eso no se podrá lograr si no se establece una estrategia bien definida, porque no podemos negar, eso sería absurdo estar negando que estamos viviendo épocas muy difíciles en materia de seguridad. Y esa gente que está allá, a mí me dio tristeza verlo con nicaragüenses, con guatemaltecos, ahí mezclados como si fueran de otro país. Están en albergues y están deseando pronto regresar a sus tierras. Pero si no tienen la seguridad, pues ¿cómo van a regresar si están peligrando? Es que la delincuencia no únicamente se puede atacar con programas sociales, ¿correcto? Yo creo que no. Es una parte importante y yo alabo esos programas del presidente, pero insisto, esos se tienen que hacer enfocados para sacar a la gente de la pobreza, no para mantenerla en ella. Y creo que los programas no están definidos bien para poder lograr ello. ¿De qué le sirve a una familia 3,500 pesos? No le sirve para que pueda promover, aún con todo y la beca del hijo, pues para promover y que su hijo esté en la escuela, para que pueda ser ingeniero, doctor, médico, técnico, etcétera. Se requiere ir sacándolos de la pobreza, pero no a través de eso. Y si no hay seguridad, pues más grave. De hecho, hoy se estima, que hay más pobres en México que años atrás. 50 millones más, dicen 50 las millones estadísticas. más. Esa es otra cosa. El presidente, yo creo que le dan unos datos diferentes. El presidente, yo creo que sí es un hombre bien intencionado. Así lo vimos nosotros cuando estaba. A mí me gustó mucho su campaña para combatir la corrupción, sí, abatir la pobreza con lo que él señalaba de sus programas de bienestar. Pero hay que hacer tiempos de evaluación a ver si están funcionando o no. ¿Quién sabe qué le digan al presidente? Pero parece que no quiere corregir o mal informado. Pero voy a creer que está tan cerrado que nada pasando? más escucha asesores que le dicen mentiras, no ve una realidad. ¿Quién sabe, Dani? Ahí sí yo no quisiera interpretar, pero sí se me hace... Él tiene su forma de pensar y muy respetable, pero de veras no puede ir en contra de la realidad. Que un político no ve a la gente, no se mezcla entre la gente, no es capaz de tener asesores que realmente bien le informen. Pues yo creo que ahí es donde pienso que está mal, porque él tiene una popularidad muy enorme, pero su gobierno no. Yo no sé si él tenga encuestas
pero yo no las sé. Dice que él tiene encuestas diferentes. Bueno, pues ojalá las conozcamos con la metodología, pero no para dialogar o refutarlo, sino para analizar objetivamente que están equivocados. No se pueden equivocar tantas estadísticas que somos pues, el país más violento, que tenemos 2 ciudades preciosas nuestras como las ciudades más violentas del mundo. Aquí en Michoacán. Zamora y Uruapan, no me da hasta tristeza decirlo. Sí, sí, sí. Pero esa es una realidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues pedirle al gobierno que rectifique, y lo hacemos muy respetuosamente, con todo afecto. ¿Mm? Y regresando al Estado, la situación actual. Pues, ¿qué puede hacer el gobernador? El gobernador con sus propios recursos, con sus instancias y sus facultades restringidas desde el punto de vista federal, constitucional, pues no puede hacer mucho. Digo, él yo creo que está haciendo un buen esfuerzo en tratar de coordinar a la Procuraduría, que les quiero decir, ahí en el área de secuestros tienen la mejor unidad, y no porque nosotros la hayamos fortalecido y dejado. Hay elementos que han trabajado bien en materia de extorsión y de secuestro. La Pero unidad antisecuestro. Sí, actualmente sigue Sí. funcionando muy bien. Reconocida. Sigue Fiscalía. funcionando bien y hay que reconocerlo y le han dado el apoyo y creo que es una de las instituciones que más fortalece. Y otra vez vuelvo a lo mismo, si tenemos instituciones fuertes y autónomas, pues vamos a tener eficacia y no intereses políticos. Entonces yo creo que ese es un punto importante para que el gobernador se pueda auxiliar en esas que están funcionando bien y son varias. Hay muchos retos en Michoacán. Sí. Y muchas cosas pendientes. Hay mucho y pues no se le puede exigir. No heredó un estado ideal. Si hubiera querido hacerlo, y lo digo con todo respeto, pues como yo se lo dejé y perdón que me hable yo en primera persona, pero sería ideal, por ejemplo, que no tuviera deuda, que fuera un estado seguro, que fuera un estado con un desarrollo económico que había batido el desempleo, pues eso sería ideal. Pero no lo recibió así. Entonces hay que darle un tiempo para ver si puede Sin rectificar. ambulantes. Con todas las... Logramos la reubicación en el centro de los ambulantes, el Hospital de la Mujer, la Escuela de Educación Física, la Universidad Tecnológica. La autopista siglo XXI, La autopista que ya no se ha hecho siglo más desde que terminó su gobierno. Y ya había que hacer ya otro cuerpo. Palacio Primero de la Arte de Pátzcuaro, Uruapan. La ampliamos, pero ya también es insuficiente. Ya. Así va Hizo pasando. mucha obra, ¿eh? Pero por supuesto, y comunicamos a la meseta, estaba totalmente incomunicada. Logramos hacer infraestructuras 6 tecnológicos. Logramos el de Cherán, que es un tecnológico que no ha parado un día desde que se fundó. Y a partir de ahí vinieron otros gobernadores y se incrementó la deuda y la obra bajó. Decadencia, Pues en decadencia. ese análisis, pues ya ve, uno cuando termina se somete a la rendición de cuentas y al juicio de la gente, ¿no? Independientemente de las responsabilidades. Y ahí es donde se da y pasa uno la prueba de fuego. La gente tiene el análisis muy puntual y efectivamente hay una estadística que dicen que la violencia en el país, en el 97, Michoacán aparecía en los primeros lugares, pero no era por el narcotráfico, era porque existía, cuando llegamos y no le echó la culpa a nadie, esa era una realidad y ahí lo dicen las estadísticas. Quizá lo recuerden, el asalto que frecuentemente se hacía a los autobuses y a los camiones de carga de la ruta de Huetamo a Álvaro Obregón. Esa ruta de Tacámbar y toda esa zona era asaltada muy frecuentemente. Y había secuestros en Uruapan y en Zacapo, me acuerdo muy bien. Y efectivamente en 97 nos calificaban todavía así. Pero en 98, a fines de 98, yo tenía una estructura muy fuerte en la materia de procuración y de administración de justicia. Estaba el secretario de gobierno, que era Antonio García Torres, y el procurador, que hicieron un excelente papel, los dos. Una gran coordinación con el ejército mexicano para combatir el trasiego de la droga, que estaba ubicada en 5 municipios, 6, pero se dedicaban a eso y corrían el riesgo de que los combatiera el ejército, porque sí es una función del ejército y de la Procuraduría General. Pero había coordinación.
Y creo que eso es lo que se debe hacer para dar eficiencia, una coordinación de los niveles de gobierno. Pero lo dejaron crecer a partir de ahí, Y ya después, pues ya no sé qué pasó. pues lo que hoy ve. Se descompuso Michoacán. Pues sí, pero hay que ver las causas y el origen de eso. Pero ahorita volviendo a la realidad, pues el gobernador, ojalá de veras le deseo lo mejor, es un abogado, es una gente pues, que a mí me cayó bien. Y creo que Nicolaita. es Nicolaita, sí. Y lo dijo y lo presume muy bien, con mucha honra, y qué bueno. Oye, en la universidad también hicimos mucha obra con el doctor, con el licenciado Marco Antonio Aguilar, hicimos obra en la ampliación de medicina, arquitectura, creamos la facultad de psicología, en plan, hicimos mucha obra dentro de la universidad. Creo que inclusive me decía Marco que ningún gobernador se había podido meter al Colegio de San Nicolás, al aniversario, porque los maestros, los alumnos. Sí, no lo Y yo nunca tuve permitían. ni una falta de respeto de ningún maestro ni de un alumno. Y eso se debe mucho también al trabajo de Marco Antonio Aguilar. Sin Claro. duda alguna. Y yo recuerdo también durante su administración, y vale la pena, porque habrá muchos jóvenes que no lo sepan, que Michoacán vivió una situación de pluralidad muy crítica, los municipios tomados, Sí. muertes, agresiones, Sí, cierto. odio, rencores, cosa que yo nunca había visto en Michoacán. Y fue superándose poco a poco, resolviendo municipio por municipio en el Congreso, si no mal recuerdo. Así es, ese trabajo de conciliación. Miren, cuando estuvieron con lo de la revocación del mandato, yo no estuve de acuerdo, porque nosotros tuvimos la experiencia de imponer a través de convenios, cuando se hacían los gobiernos de composición en virtud de que estaban tomados, y se había perdido en la elección municipal el municipio, y lo tenía el PRI, y los del PRD lo tenían tomado porque no estuvieron de acuerdo. El órgano electoral dependía del gobierno, entonces tenían una desconfianza enorme, y era lógico. Pero cuando llegábamos a la conciliación, tomábamos esa medida de poner a un síndico de otro partido. Y estaba bien, pero por la situación de inseguridad y de ingobernabilidad que existía, no analizábamos bien quién sería el que lo iba a desempeñar. Había buenos cuadros, y nos dio la pacificación y poco a poco fuimos recuperando, pero no en todos los casos. Entonces, querían desde entonces establecer la revocación. La revocación en los municipios, imagínense ustedes que un presidente municipal con la presión de un síndico de oposición, ¿cuándo? No, bueno, No, hombre, se iban a simular. sí. Y el presidente iba a usar recursos para promoverse y el síndico no va a estar de acuerdo. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo en esa figura de la revocación hasta este momento. Pero esa época sí estuvo muy compleja, aun cuando el origen de los problemas eran de tipo político. La violencia no se generaba por luchas del narcotráfico. Mira, yo les he dicho que invito a la gente, a los jóvenes, que duden, que vean en los medios de comunicación nacionales, locales, cuando hubo un enfrentamiento o un asunto donde participaban cárteles disputándose una plaza o... No. Nunca. No hay ninguna nota donde hubo un muerto porque hubo un conflicto entre dos bandas, ¿no? Quizá, no sé, eso yo lo analicé bien y no existía. Ya son otros Ni tiempos ejecución. estos, muy complicados. Pero por son muy cierto. complicados. Muy complicados. Y no, por eso a mí no me gusta. Yo les deseo que les vaya bien a todos los que tienen esta responsabilidad en Michoacán, al gobernador, con todo afecto, le deseo lo mejor. Y a su equipo también. Y al presidente Obrador. Y al presidente que rectifique en lo de la seguridad, por favor, que lo convenzan. No se trata de ir a hacer masacres ni de ejecuciones masivas, no. Acciones de inteligencia bien diseñadas. Yo creo que se tiene que hacer valer el Estado de Derecho. No se puede aceptar que haya impunidad para quien comete crímenes. Y exhiben al ejército de paz. Y luego manda a una institución tan respetada como el ejército para que los correteen. Corretea, sí. Pues no. Pues yo soy muy respetuoso de las instituciones del ejército y la marina, y sí me da tristeza ver a nuestros soldados así. Licenciado Tinoco, muchas Qué gracias. charla tan interesante. Pues muchas gracias a ustedes, Dani, José Luis, siempre es un gusto estar con ustedes, los felicito por este esfuerzo que están haciendo para comunicar a la sociedad
y para pues definir bien cuáles son las líneas que cada persona que ustedes entrevisten tienen en forma personal. Vi también parte de la que le hicieron a este muchacho, el tesorero, a Luisito Luis Navarro. Navarro. Se me Sí. hace un muchacho inteligente, bien preparado, que sale de un sector empresarial Sí, sí, sí. Sí, empresario. y tiene una noción muy clara de lo que es el problema del Estado, no solo en las finanzas, sino en todo. Le escuché también cuando ustedes, y lo vi, Sí, que lo entrevistamos hace poco recientemente A a Luis Luis Navarro. Navarro. Así es. y no sé, pero... Es parte del gabinete, ¿no? Es- De lo que hablábamos, de luego que hay Y están, personajes rescatables en el gabinete, pero pues hay otros que no tanto. él tiene un área muy Sí, sensible. Sí, bastante. Y bueno, pues ojalá. También en la Secretaría de Educación pues, está David Alfaro, que estuvo conmigo Sí, y tiene toda la experiencia. creo que es el que está manejando todo, ¿eh? Él conoce. Creo. Ya David también tiene muy buena Tiene lo voluntad. suyo. Tiene lo suyo, pero David creo que David y Yarabé hacen una buena mancuerna. no se dejó. Sí, no, él la deja mejor. Muchas Señor, pues, gracias, Luis. muchísimas Muchas gracias, por me la da mucho gusto oportunidad. y nuevamente gracias. De verdad, un placer la plática y mucha gente estará viendo justamente esta entrevista. Entonces nos despedimos ahora sí. Muchísimas gracias por su atención, señor. Muchas gracias. No, al contrario, espero que esta última parte no la vayan a pasar. Pues, Fue fuera de... De este, grabación of- ahí el Richie la edita, ¿verdad, mi Sí, Richie? periodísticamente si hablando. sale ya le decimos. No. No, no, no. Entonces sí van a saber cómo si brincan mucho. Sí, ya los conozco. No, no, no. Muchas gracias.